Aquí continuamos. Deja a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Hablemos de los niños. Esta es la tercera parte de estas enseñanzas que estamos hablando hoy acerca de los niños, acerca de nuestros niños. Si usted no se ha visto la primera parte ni se ha visto la segunda, véala y luego entre a esta tercera, porque ya aquí estamos un poco avanzadito. En la segunda parte lo habíamos dejado en el tema del vestuario de los niños, cómo deben de vestir los niños y todo eso, los hábitos que debemos de crear en ellos. Entonces en esta tercera parte yo voy a hablar de mi experiencia con los parques. Dejé de visitar 4 parques. Yo he tenido experiencia con los parques. Yo antes de convertirme, pues yo llevaba a los niños a todos los parques. Ya sabéis, son niños y hay que sacarlos, no pueden estar encerrados. Yo los llevaba a todos los parques. Yo dejé de visitar 4 parques. Os voy a explicar. El primer parque que yo dejé de visitar, yo iba a un parque que hay aquí que me queda cerca de casa, que este parque, por ejemplo, el domingo tiene la carretera, tiene la calle cerrada, o sea, se cierra. Quiere decir que por ahí ya no te va a pasar vehículos, sino que tú llevas a tus niños, sábado y domingo se hace eso en este parque, llevas a tus niños a montar la bici, los patines, y tú no vas a tener problema de que los coches te van a pasar, de que te va a pasar una moto ni nada, sino que ellos por ahí van a correr, van a jugar. Es sábado y domingo, calle cerrada para eso, para los niños y para los niños, los padres con los niños y todo. Yo iba a este parque. Entonces, ¿qué pasa? Dejé de ir a este parque. Me recuerdo que la causa por la cual dejé de ir a este parque es que yo estaba, la última vez que fui, me encontré con una chica y luego al día siguiente esta chica me dijo, ay, pues yo mañana vuelvo. Pues yo mañana, al día siguiente yo volví. ¿Qué ocurrió? Estuvimos allí y todo. ¿Y qué pasa? En ese parque, aunque se lleven todos los niños, también hay muchas borracheras. Allí hay un lugar donde se celebran conciertos de rock, que está destinado a eso, a celebrar conciertos de rock. Tienen un estadio ahí. Ahí celebran todas las festividades paganas en ese parque, porque como les digo, que como los sábados y los domingos está cerrado al tránsito vehicular y es solo para familias con sus niños, pues allí se bebe mucho, se pone música, cada cual tiene su música, su baile, se fuma, se bebe, o sea, cada cual en su lado, pero como es grande, pues tú te coges tu cachito y tú estás en tu ladito. Y como yo me convertí, pues yo estaba en mi ladito, ya no era como antes, ya yo no iba a beber, porque yo también iba a beber, yo llevaba a los niños y también yo iba a beber, no era bebedora, yo no era amante a la bebida, gracias al Señor, pero sí yo bebía los tragos y todas esas cositas. Entonces yo también, pues allí, la musiquita y tal. Bueno, y esa última vez que yo fui, que fui el día antes, fui un sábado y al día siguiente, pues fui el domingo, nuevamente a la tarde. Ese día yo me enfermé. Ese día yo me enfermé. O sea, yo salí del parque normal. Yo estaba normal. Pero en la tarde de la noche a mí me atacaron unos dolores muy fuertes y muy raros porque yo no había hecho nada raro, nada extraño. Mi día había sido normal. Y yo me vi muy mal, pero muy mal. Yo no entendía por qué me atacaron esos dolores en mi vientre. Yo no lo sabía, unos dolores fuertísimos. Fue algo que nunca me había pasado. Podría decir que nunca me había pasado porque estuve a punto hasta de tener que llamar personas para que me socorrieran de madrugada y todo, de lo mal que yo me puse. Y bueno, ¿qué ocurrió? Yo le decía al Señor que qué yo había hecho, que me mostrara que qué pasaba, que qué yo había hecho. Yo estaba llevando una vida de cristiana normal, tranquila. Fui a ese parque, pero yo era mi ladito cristiano ahí, los niños jugando, refresco, picadera y ya la vida de antes mundanalizada, que si la música, que si la bebida. No, yo estaba en mi ladito como cristiana. Y yo le decía al Señor, Señor, perdóname, ¿qué habré hecho, Dios mío? El Señor me decía que estaba limpiando mi sangre. Eso el Señor me contestó, el Señor me sanó porque estuve a punto de necesitar personas que vinieran de madrugada a auxiliarme y todo. Pero el Señor me sanó, me sanó. Sí que pasé mi disciplina de estar pues al día siguiente bastante malilla, pero de un estado en el que ya yo sabía que Dios me había sanado. El Señor me entra en una revelación y me enseña, me muestra yo en el parque y me muestra esa cantidad de demonio, pero mucho demonio venían en forma de aves negras así,
Así, mucha, 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 mucha. Y el Señor me mostró así, me entró en esa revelación y también me sacó. Y me dijo, esto te pasó. Yo recibí ese día ataques espirituales. ¿Qué hacía una cristiana ahí? ¿Qué hacía una cristiana ahí en un lugar así? Aunque yo estaba en mi ladito, resulta que en ese lugar se celebran muchas orgías, se van a hacer muchas orgías, ahí suceden muchas cosas de madrugada, ahí se encuentran parejas de madrugada, de día se encuentran parejas porque es un parque muy grande, ahí hay un estadio para el rock, ahí se celebran toda la fiesta pagana, ahí se hacen la fiesta, la típica fiestas del barrio. Entonces, ¿qué hacía una cristiana en ese lugar? Pues ese lugar estaba contaminado. En ese lugar nos lo pasábamos muy bien con el tema de la bici, de los patines, de los monopatines, nos lo pasábamos fenomenal, aunque éramos cristianos, estábamos en otro ladito ya. La música tú la escuchabas por allá y tú tratabas de estar por un ladito por aquí con tu música cristiana y tu refresco. Pero ¿qué pasa? Yo recibí ese día ataques espirituales, me atacaron, yo estaba débil y el Señor cuando me entró en esa revelación me mostró esa cantidad de demonios que yo estaba rodeada, aunque yo fuera cristiana, ese lugar no era para mí, ese lugar no era para mis hijos. Aunque yo fuera cristiana, yo estaba rodeada de demonios, mucho demonio, mucho, mucho. Eso estaba asimilado de demonios. Entonces, claro, dejé de ir a ese parque. Ese parque dejé de ir, tuve que enseñarle a mis hijos, decirle, me ocurrió esto. Ese parque no es de Dios, yo sé que nos gusta mucho, cierran la carretera, podemos tener bici, podemos tener el patín, los monopatines, podemos jugar con otros niños. Es un parque muy grande, podemos estar en nuestro ladito, pero ese lugar no es de Dios. Dios me lo ha mostrado, que ese lugar está minado de demonios y recibí ataques espirituales ese día y no podemos volver a ese lugar. Mira, al principio se nos hizo como un poco así, luego yo recibí invitaciones, ¿vienes al parque? ¿Vas a venir? Y yo tenía que ir respondiendo que no podía ir, y con el tiempo el Señor sanó mi corazón. Vamos a decir, ya ese parque no existe para mí, ya a mí no me hace falta, ya el Señor me ha enseñado a ir a otros lugares, ya no tengo que ir a ese lugar. Hay lugares que están contaminados y que un cristiano puede recibir ataques espirituales, que son zonas de demonio. Se celebraban los conciertos, las fiestas del barrio, sucedían orgías y cosas, muchas cosas. Entonces, no era un lugar para mí. No era un lugar para mí. Entonces, tuve que dejar de llevar a mis hijos a ese parque y mostrarle y enseñarle la verdad. Ellos también me vieron mal como nunca, me vieron mal y supieron que no era algo que yo me lo estaba inventando por religión, por religiosa. No, porque ahí están los del mundo y yo no me voy a mezclar con ellos. No, porque ahí hay gente que son del mundo y nos vamos a contagiar. Ellos vieron que no fue así. Ellos me vieron mala y vieron la respuesta que Dios me dio a los ataques espirituales que yo recibí. Otro parque que dejé de ir a un parque, yo le llevaba a un parquecito. Entonces, en ese parquecito que yo le llevaba, un día era un parquecito como de paso, ¿no? Yo iba por allí, ¿no? Y cuando yo pasaba, venga, al parquecito. Pues un día yo me entro a ese parquecito y en ese parquecito el Señor me mostró que allí se practicaba el satanismo. El Señor me mostró que se practicaba el satanismo. ¿Cómo me lo mostró? De una forma física. Me fue mostrando todas las cosas, me fue mostrando todo. Así, yo recorrí ese parque y el Señor me fue mostrando todo, cómo los satanistas se reunían ahí tarde de la noche en ese parque que yo llevaba a mis hijos. Se reunían ahí y el Señor físicamente no fue en revelación, me fue mostrando, yo vi algo y digo esto. Y el Señor me fue mostrando todos los puntos, todas las cosas. O sea, ¿qué significaba? Que en ese parque los satanistas se reunían tarde de la noche. ¿Qué hacían? Presentarle sus obras al diablo y presentar a los niños que van ahí. También al diablo el Señor lo reprenda. Y entonces pues ese parque yo lo tuve que quitar de la vida de mis hijos. Estaba muy bonito, pero lo tuve que quitar también de la vida de mis hijos, explicándole las cosas. Incluso le mostré cosas a ella. Le dije, vengan a ver, aquí, aquí, aquí. Y me recuerdo que había una señora sentada ahí con una niña. Y uno, cuando Dios le muestra a uno cosas, uno siente por la otra persona.
Y yo antes de irme del parque me acerqué a ella de una forma intentando llegar a ella. Resulta que ella era evangélica, cristiana, pero cristiana de la moderna, cristiana de el corazón y por fuera mundana, así mismo. Entonces yo me acerqué a ella y resulta que era cristiana. Yo le dije, mire que el Señor me ha mostrado que aquí se están practicando esto y esto no es bueno traer a los niños aquí porque este parque es presentado al diablo en la madrugada y todo eso y se están practicando. Y a ella le dio igual. Ah, bueno, esos son ellos que lo hacen. Allá ellos. Pero no, yo estoy aquí en el parque con la niña. Agarré mis dos muchachitos y me fui de ahí. Pero no fui mala en no mostrarle lo que Dios a mí me había mostrado. Otro parque que dejé de ir, aquí hay un parque muy grande, muy conocido y en el cual van muchas personas. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo fui a ese parque, en principio, es el Retiro de Madrid. Cuando yo iba a ese parque a hacer los picnic allí, a estar en familia y tal, a mí el papá de mis hijos me mostró y me dijo, mira, esa estatua es allí tienen una estatua al diablo, el Señor lo reprenda, esa estatua es de tal. Y yo me quedé, ¿cómo? Y ahí está la estatua con su nombre y todo. Y yo, bueno, eso me ocurrió, ¿no? Pero yo nunca dejé de visitar ese parque, porque yo, aunque yo no era evangélica en esos tiempos. ¿Qué pasa? Cuando yo me convierto, yo visité nuevamente el parque. Pero yo, al pasar por ahí, yo misma dije, ¿qué yo hago aquí? En este parque es muy grande, muy bonito, pero este parque le tienen una estatua al mismo diablo, el Señor los reprenda. ¿Qué yo hago aquí? Yo no tengo que estar viniendo a este lugar y yo dejé de ir a ese parque porque ahí le tienen una estatua al diablo. O sea, un altar, es un altar al diablo. Ahí van los satanistas. Es un altar que le tienen ahí. Entonces, como se lo tienen ahí y hay otros parques que yo hago ahí, no volví más. El Retiro de Madrid, muy bonito, pero hay eso. Tienen ese altar al diablo, el Señor los reprenda. Otro parque que dejé de ir, yo iba a un parque que era como una especie de campo, que era muy bonito. Yo les enseñé. Como yo no me crié en el campo y mis hijos pues no se han criado en campo, sino en Madrid, la capital, pues yo les enseñé a ellos que ese parque era el campo. Cuando yo les llevaba de pequeñito, yo les decía, vamos para el campo. Y los niños súper contentos. Yo preparaba la comida, preparaba las bebidas y no iban para el campo. Yo les decía, bueno, y los niños allí, como es un parque de bosque y todas esas cosas y árboles, los niños estaban súper contentos. Habían almendras, se podían comer y los niños, ay, para el campo. Mamá, ¿cuándo vamos para el campo? Nos vamos tal día para el campo. Así hice yo cuando no era evangélica. Lo hacía yo cuando no era evangélica. Pero ¿qué pasa? Yo como que paré de ir a ese parque. No sé, por algunas razones paré de ir. Y después cuando yo quise volver al parque, cuando yo quise volver al parque, como que hubo algo que me detenía de volver, de decirle, vamos al campo. Los niños me preguntaban, ¿cuándo vamos para el campo? Los niños me preguntaban y yo, bueno, como que había algo que me detenía. Yo conozco a un señor, vi a un señor en un autobús y ese señor llevaba algo raro que me hizo sentir que había algo raro en él y era raro. Él incluso me habló y me dijo, si tú supieras quién soy yo. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, haces bien en hablar de Dios a los niños. Me dijo, si tú supieras quién soy yo. Pero ya yo sabía que el hombre era raro. Pero esto me dejó así. Bueno, no lo volví a ver a esa persona. Fue en el metro. Un día que venía de otro parque, porque yo siempre pues llevaba a los niños a hacer sus excursiones a los parques. Bueno, entonces resulta que un día yo estoy pensando en ir al parque y le digo al Señor, voy a llevar, Dios mío, ¿qué te parece? Voy a llevar a los niños a este parque. Hace tiempo que no lo llevo. Y es como el campo para nosotros, ya que yo no me he criado en campo, ni ellos en campo, entonces es tan bonito para nosotros decir que vamos al campo. Y el Señor ese día me mostró una revelación, me entró en una revelación y me mostró el campo minado de demonio, en forma de serpiente, el Señor lo reprenda. Y yo dije, ya está, no vamos. Le dije a los niños, lo siento mucho, el Señor me mostró que ahí hay cosas malas.
Lo siento mucho. Yo sé que era el campo, era el lugar del campo de nosotros, era nuestro campo, qué bien nos lo pasábamos, pero no podemos ir a ese lugar, no podemos. Y más con las experiencias que yo había vivido de los otros parques. Bueno, resulta que un día yo le obedecí al Señor para que vosotros veáis la obediencia al Señor, que al Señor se le obedece aunque usted no lo entienda. Un día vengo yo caminando por una calle y a ese señor que yo había conocido en el metro que me dijo, si tú supieras quién soy yo, haces bien en hablarle de Dios a los niños. Ese señor que a mí me pareció tan extraño que yo sentía que había algo en él extraño, yo voy caminando por una calle, fui a hacer una gestión y vengo de hacer esa gestión. Pues me encuentro al señor más adelante, pero él iba delante mío, pero él no me conoció a mí. Me pasó así y no me conoció. Y yo sí que lo conocía a él. Y yo dije, ay, es este señor, pero que me pareció extraño y tal. Y lo dejé que se fuera adelante, que se fuera. Entonces, cuando él me pasa así al lado, yo lo dejé que se fuera, no me conoció. Yo seguí mi camino y él iba más adelante mío. Le veo al señor una bolsa. Le veo crucifijos. Le vi cosas de santería, cosas de satanismo. Yo le vi cosas de satanismo. Llevaba una bolsa, se le veían cosas de satanismo. Resulta que yo digo, este hombre me dijo a mí que si él supiera quién es él, y ahora voy entendiendo que el hombre es un satanista, era un satánico, practicaba la brujería y lo voy siguiendo. A mí me dio por seguirlo, lo seguí. ¿Dónde se metió este hombre? Este hombre se metió a ese lugar, a ese parque que yo le obedecí a Dios a no volver cuando él me mostró que ahí habían cosas malas. Ese hombre se metió ahí a practicar la hechicería. Ese hombre practicaba la hechicería, el satanismo, en ese parque que el Señor me hizo sentir ya no volver, que me mostró que ahí había mucho demonio en forma de serpiente. Señor, lo reprenda. Ahí se metió este hombre, ese satanista. Ahí yo le obedecí a Dios, aunque no lo entendí, le obedecí, no volví más a ese parque a llevar a mis hijos, Y más adelante el Señor me muestra a este hombre extraño que era un satanista, me lo mostró con su crucifijo, con muchas cosas de satanismo. Ahí se entró ese hombre y yo dije, ay Dios mío, por eso fue que Dios me mostró que en ese parque se movían cosas malas. Por eso fue que Dios me mostró, por eso fue que ese hombre me dijo, si tú supieras quién soy yo. Por eso fue que Dios me ha mostrado que este hombre me pase al lado y que no me conozca y yo verlo a él con todas las cosas que llevaba de hechicería a su cargo, a su mano y a todo eso. Obedece a Dios aunque no entendáis. No todos los parques se pueden visitar. Hay parques que están contaminados y si Dios te muestra la contaminación de ese lugar, no lleves a tus hijos ahí, no vaya tú, no te expongan. Ya ves, como yo le conté, que yo sufrí ataques espirituales en ese otro parque. Y si yo había ido a ese parque, yo digo, es el campo, es el único lugar que tengo para mi hijo ir, que es el campo. Que no es Casa de Campo Madrid, no me refiero a la Casa de Campo Madrid, es otro lugar, es un parque que parece un campo, pero no es la Casa de Campo de Madrid, a ese lugar no me refiero. Yo también iba a sufrir ataques espirituales porque ya Dios me lo había mostrado y si yo le desobedecía a Dios iba a sufrir ataques espirituales y seguramente mis hijos también por desobedecer la voz de Dios. Con los juguetes, mi experiencia con los juguetes. Ya sabéis, yo me convierto, ¿verdad? Vengo a los caminos del Señor. Los niños tienen todo tipo de juguetes. Los niños, gracias a Dios, pues de parte de su familia paterna, de parte de su padre y de parte de mí misma, los niños, gracias a Dios, lo que yo no tuve, los niños les sobró. Lleno de juguetes, de toda clase de juguetes. Pero ¿qué pasa? Entre todas esas clases de juguetes, yo tuve que cuando el Señor me comenzaba a mostrar, a edificarme, yo tuve que ir seleccionando los juguetes de mis hijos, irle enseñando, este juguete no, este tampoco, este no, este tampoco, este no es de Dios. Una experiencia que tuve con un juguete, la niña tenía una muñeca que hablaba. La niña tenía una muñeca de esta que se le ponían la pila y hablaba. Entonces esa muñeca se disparó a hablar. Y yo le quité la pila. Y la muñeca siguió hablando. Dios lo permitió, vivimos esa experiencia. No nos fuimos corriendo porque ya Dios me estaba mostrando, me enseñaba cómo operaban los demonios. Entonces no nos fuimos corriendo. La muñeca, mira, esa muñeca yo la destrocé a cachito. La destrocé y la muñeca seguía hablando. Y yo le dije, ya veis, para que veáis
como Dios ha permitido que ese demonio tuviera en esa muñeca hablando, para que veáis que esas muñecas no son de Dios. Hay muñecas que no se le pueden comprar a sus hijos. Yo no me recuerdo cómo se llamaba esa muñeca ni nada, pero sí nos tocó vivir esa experiencia en esta casa, que la muñeca se disparó a hablar sola y le quité la pila y la muñeca seguía hablando. Los niños, ya sabéis, los niños estaban más pequeños cuando eso, y los niños nada más miraban así. Sí, mamá, estamos viendo. ¿Estáis viendo? Sí, mamá, estamos viendo. Y yo ahí, la sangre de Cristo, reprendiendo y destruyendo la muñeca a cachito, a cachito, a cachito, a cachito, y la muñeca seguía hablando. Y esa experiencia la viví yo y la vivieron mis hijos. No todos los juguetes que ustedes ven ahí que venden se le pueden comprar a sus hijos. Hay muñecas que vienen preparadas de esas tiendas, que vienen con demonio, porque esa muñeca estaba en esta casa y el Señor me comenzó a sentir algo raro a la muñeca. El Señor me dio la revelación con la muñeca. Yo comencé a sentir algo raro, yo comencé a sospechar algo raro, hasta que el Señor ya permitió que ese demonio que operaba en esa muñeca se disparara a hablar. Y cuando se disparó a hablar, pues ahí ya, pues lo que yo sospechaba de la muñeca era verdad. Esa muñeca que se veía una muñeca así normalita, o de todos esos juguetes que salen cada año a la moda, una muñeca de esa, una muñeca que costaba una pasta, porque en esos tiempos esa muñeca costaba 50 euros y pico, o sea, una pasta. Y aunque no fui yo que se la compré, porque ya le digo que mis hijos han tenido muchos regalos de la parte paterna de su padre, y quieras o no, pues tenían juguetes caros. Y esa muñeca, vivimos esa experiencia. Hay que tener cuidado con los juguetes que le compramos a nuestros hijos. Hay que preguntarle al Señor, Señor, este cochecito se lo puedo comprar, este carrito, esta moto. Hay que preguntarle al Señor, porque hay muchos juguetes que traen cosas malas desde la tienda, que son presentadas a los demonios. Con la tele, la experiencia que tenemos con la tele es que la tele en esta casa se apagó, gracias a Dios. Yo cuando me convertí, ya metiéndome ahí en la escritura, ya se me fue quitando el tiempo de ver tele. Los niños con la tele, el Señor me iba mostrando cosas que iban viendo en los dibujos animados. Ya el Señor me iba mostrando cosas que se decían, mensajes subliminares, muchas cosas se estaban diciendo en esos dibujos animados, la forma de los dibujos animados vestir, todo eso ya Dios me lo iba mostrando, hasta que el Señor fue tratando con ellos mismos y ellos fueron perdiendo el interés, así como yo también perdí el interés de televisión. Ellos también perdieron el interés de la tele y ya no les hace falta para nada. Ya no les hace falta para nada. Los pongo a ver cosas edificativas, la cocina, cómo doblar la ropa, cómo hacer esto, cómo construir una casita. Le pongo a ver cosas edificativas en tablets y la tele no se enciende, o sea, no nos hace falta. El Señor me despegó de ella y los despegó a ellos también. Porque cuando ya yo estaba viendo tantas cosas y son niños, yo le decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué les digo? Porque le he quitado de esto, le he quitado de aquello, le he quitado de lo otro. ¿Qué hago, Dios mío? Y Dios lo despegó. Ellos mismos también decían, mamá, mira lo que está diciendo. Mamá, mira lo que hace. Mamá, ellos mismos, es verdad, no es de Dios esto tampoco. Ellos mismos, Dios puso ese sentir en ellos y no existe. No existe, está ahí, pero como si no estuviera, gracias a Dios. Con los videojuegos, mi experiencia con los videojuegos, como el padre de mis hijos es una persona atada a los videojuegos porque se enganchó de niño, mi niño pues fue cogiendo eso también, los videojuegos. Y el niño presentaba unas actitudes muy fea, que el Señor me fue dando el entendimiento que los demonios estaban operando en el niño a través de los videojuegos. Yo fui hablando con él, se fueron quitando, el Señor obrando en él, en el niño, el Señor obrando. Entonces, él cuando están con sus padres, porque como nosotros somos divorciados, es algo que lo expliqué ya, que yo cuando antes de venir a los pies de Cristo, ya yo me había separado del padre de mis hijos. Es algo que ya lo expliqué. Entonces, pues, cuando estaban con él, consolas, y aunque yo se la quitaba allá, consolas, videojuego.
Pero poco a poco el Señor fue tratando con ellos. ¿Qué ocurría? Que cuando cuando ellos comenzaron a tocar cosas así, que la tocaban, que el padre, toma, esto no es nada, toma, ve un poco. Yo decía, no, no me apetece, no me apetece, pero algún día caían, toma, y lo cogían. Entonces aquí cuando ellos lo cogían había un cambio, los niños sufrían un cambio. Y yo le decía, ¿qué tocaste? No, nada, tocaste esto. Sí, pero fue 5 minutos. Y yo le decía, ahí está el cambio. Los niños iban con su padre. No, fue 5 minutos que lo toqué. Papá me dijo que podía estar 10 minutos. 10 minutos, fueron 10 minutos. El niño tenía retraso en el colegio. Los niños, los demonios operaban en el niño, en que el niño no se concentrara en sus exámenes, que no se concentrara en sus estudios. Y yo le decía, ¿tú ves lo que te está pasando? El Señor permitía que sacara notas bajas, el Señor permitía que no entendiera nada. Y según el niño mismo fue diciendo, no es de Dios, y lo fue quitando, lo fue quitando, lo fue quitando, el niño tuvo un crecimiento con sus estudios. Tuvo un crecimiento en entender de parte de Dios sus estudios, tuvo un crecimiento en cumplir con sus estudios. Esto me ocurrió a mí con el tema de los videojuegos y de las consolas. Dios mismo trató con la vida del niño, pero yo como madre, también como su tutora, yo también le hablaba, pero de una forma no brusca, sino de una forma con cariño, con respeto, y explicándole, diciéndole, tú ves el daño que te hacen. Mira a tu padre está atado, te van a hacer lo mismo, quieren que tú hagas lo mismo, porque esos demonios que operan en el padre de mis hijos, pues también, pues ellos van a querer operar en sus hijos. ¿Y qué hicieron? Quisieron meter al niño desde pequeño en las consolas y atarlo como él, que desde niño, y ahora es un hombre, es una persona súper adulta, y está clavado en las consolas, en los videojuegos. Y bueno, hasta ahí mi experiencia con los videojuegos. Con la música mundana, ¿qué ocurrió? También tuve que despegar el oído de mis hijos de las músicas seculares que escuchaban antes. También tuve que ir tratando, diciéndole, esto no es de Dios, mira esta alabanza, qué bonita. Y así yo se la ponía y le daba igual, hasta que Dios fue tratando con ellos. Y también se fueron encontrando la música que glorifican a Dios bonita, la fueron escuchando, se fueron sintiendo bien. Es un proceso, poco a poco la fueron escuchando bien, se fueron sintiendo bien con ella. Me pidieron que les comprara MP3, les compré su MP3, grabaron su música, la tienen, se la ponen, se acuestan con su música, se fue adaptando. Pero ¿qué ocurrió? Hubo un día que mi hijo en un fin de semana con su padre, el padre le dijo, ¿qué quieres escuchar de esas músicas? Porque el padre de mis hijos, además de que es atado a las consolas, los videojuegos, es atado al rock, a todo lo del rock and roll, él es atado a eso. Bueno, entonces le decía, ¿qué quieres? Le puso a elegir un disco de eso de lo del rock, le puso a elegir. Y el niño cayó en la trampa, porque yo constantemente los educo sobre las trampas que el maligno hace. Y el niño cayó en la trampa y le dijo, él le dijo, ¿este o este? Y el niño eligió este. Dijo este. Pues ese día el Señor me reveló, el Señor me reveló por medio de una revelación, sin que el niño viniera a casa, no había venido el niño a casa. El Señor por medio de una revelación me mostró como el niño escuchó una música satánica, porque el rock es satánico. Y el niño escuchó esa música y el Señor me lo mostró como le había entrado como esa influencia demoníaca al niño a través de esa música. Cuando el niño viene del fin de semana con su padre, yo le digo, ¿qué pasó este fin de semana? No, nada. Sí, pasó algo. ¿Qué pasó? No, nada. Le digo, pasó algo con la música. ¿Qué hubo con la música? ¿Tú quieres que yo te diga lo que el Señor me mostró o me lo vas a decir tú? El Señor ya me mostró lo que ocurrió con la música este fin de semana. ¿A qué le pusiste la mano? ¿Te digo lo que el Señor me mostró o tú me lo dices? Y el niño me dijo, yo te lo voy a decir. Papá no dio a elegir tal música y yo, que si esta o esta, yo elegí esta. Y ahí le entró una influencia satánica. El niño tuve que orar, reprender, tuve que interceder mucho, cubrirlo con la sangre de Cristo, echar fuera toda esa influencia demoníaca que había entrado a través de ese rock que él había elegido, que le dijo al padre sí, tal, y educarle al niño. Cuando ellos van en el coche con su padre y el padre le ha vuelto a decir,
¿Esta o esta? No, no, no me apetece. ¿Esta o esta? Ay, lo que tú quieras, papá, a mí no me gusta eso. Y los niños y más después de esa experiencia que hubo con el tema de ese rock que el niño eligió uno. Después de esa experiencia, ellos lo llevan clarito y lo saben. Son niños y pueden caer en trampa, ¿eh? Pueden caer en trampa, son niños, pero uno le va educando, le va diciendo, el maligno va a usar a tu padre para esto, el maligno le va a decir que te dé aquello, el maligno le va a decir que te dé lo otro. Son niños y caen en trampa, pero uno se lo va diciendo y ellos, verdad que el maligno me va a decir que va a usar a mi padre para decirme que si quiero tal cosa. Es verdad, y se van a ir acordando, usted va educando el oído de los niños. Mi experiencia con un juego perjudicial en una reunión. Yo tuve una experiencia con un juego perjudicial, un juego que se llama el Charlie Charlie. ¿Qué pasó? Yo estuve en una reunión, en ese tiempo yo era evangélica, más nueva también. Más nueva, iba poco a poco, iba nutriéndome más. Ya estaba un poco metidilla, bien metidilla, la verdad. Y yo tuve que asistir a una reunión. Y en esa reunión yo no tenía, eran vacaciones y yo no tenía con quién dejar a los niños y yo me los llevé a esa reunión. Pues en esa reunión ponían a los niños aparte en una habitación. ¿Qué ocurrió? Que no lo pusieron aparte, porque cuando Dios tiene propósito contigo es que ellos no van a hacer lo que tú quieras. No lo pusieron aparte en una habitación. Lo que hicieron fue que nos pusieron en una mesa a la que estábamos ahí y a los niños lo pusieron en otra mesa así. Entonces el Señor, ahí se juntaron varios niños. Se juntaron los dos míos, una niña de una chica musulmana y otros niños así se juntaron. Pero ¿qué pasa? El Señor me hizo sentir una inquietud de que lo vigilara. Yo estuve sentada en la mesa y el Señor me hacía sentir que algo estaba ocurriendo. Los niños comenzaron a jugar a un juego, el Charlie Charlie, pero nosotros no escuchábamos qué era, pero el Señor me hacía sentir, está pasando algo. El Señor me hacía sentir, algo está pasando. No le pierda la vista. Yo no le perdía la vista. Yo veo que la niña musulmana, que fue la que se encargó de dirigir este juego y de enseñárselo, yo veo que la niña se levanta, va haciendo cosas, que si esto, que si lo otro, le va animando a los otros que hagan cosas y así. Entonces yo en una sentí tanta inquietud así que me levanté y le dije, ¿qué están jugando? Y ahí me dijeron, el Charlie Charlie. Y cuando esos niños me dijeron que estaban jugando ese juego satánico, yo le dije, no lo vais a jugar más, no lo juguéis. Se me quedan aquí en la mesa, pero no me lo jugáis. No, vosotros no. Cuando terminamos esa reunión, yo les explico y le digo que ese juego es satánico. Incluso le hablo de Eugenio Macías, que él habla en su testimonio de ese juego, del Charlie Charlie, del pastor Eugenio Macías. Y le expliqué y lo puse a ver prédicas de Eugenio Macías también. Le puse a ver sus prédicas de cómo Eugenio Macías explicaba todo eso del juego del Charlie Charlie y todo. Y le expliqué todo eso. Y entonces la niña me explicaron los niños, que cuando la niña musulmana fue la que se lo enseñó, porque yo veía que ella lo estaba dirigiendo a los niños. Y yo le dije, y ella me decía, y yo le decía, ¿cómo es? Y me decía, pues había que mentir. Jugábamos, tirábamos y le preguntábamos a Charlie que qué quería que se hiciera y la niña pues por eso se levantaba y la niña decía, mamá, quiero ir al baño. Y la niña no quería ir al baño. Era que el Charlie, que es un demonio, el Señor lo reprenda, le decía que fuera al baño, lo enseñaba a mentir. Y la niña solamente se paraba en la puerta y volvía para cumplir el objetivo de Charlie. La niña se iba a una esquina. El Charlie le enviaba a una esquina. El demonio, Charlie, Señor lo reprenda. Y la niña estaba cumpliendo todas las misiones que Charlie les daba a hacer. Los míos también entraron a ese juego. Y cuando ya los míos se quisieron poner a bailar fino, ahí fue cuando el Señor me hizo sentir ve. Y yo fui, ese juego ahí se paró. Ese juego ahí se detuvo. Ellos dejaron de participar. Los niños, yo incluso vi que tomaron como otro tipo de juego porque hubieron dos que no siguieron porque la cosa era atacarme a mí, a la única cristiana que había ahí. La cosa era que usando a los niños me atacaran a mí. ¿Y qué usaron? Dos niños, usaron unos niños musulmanes. Porque la niña musulmana era la que dirigía ese juego. La usaron a ella para atacar a mis hijos, pero atacándome a mí.
Y cosas que uno no le puede explicar, no, porque están jugando esto, porque esto es satánico. No, para ellos es un juego y eso no es nada. Esa pasé yo con ese juego perjudicial, el Charlie Charlie, que es un juego satánico, el Señor lo reprenda. ¿Qué lección cogí de ahí? Que cuando a mí me tocara una tipo de reunión así, que se iban a juntar con otros niños, yo no iba a poder estar ahí, mejor ni llevarlos, porque Dios permitió que a esos niños ese día no se le entrara a una habitación, que era lo normal, que a ellos se le llevaba aparte a una habitación, sino que lo dejaron ahí, le pusieron una mesa al lado de nosotros, para que yo viviera esa experiencia y vea cómo el maligno usa a otros niños para influenciar a los niños de uno. Vamos a continuar con mis experiencias. Sus inicios a las iglesias. En los inicios en la iglesia, el niño no quería ir. El niño no, en un principio tenía esa pereza de no ir. Fue y como que no le gustaba mucho. Pero ¿qué pasa? Como el Señor me enseña en su palabra que los niños tienen que estar sujetos a mí y yo no a ellos, entonces yo siempre le llevaba, aunque él no le tenía amor, el niño. La niña sí, la niña estaba contenta con la iglesia, pero el niño como que no le tenía mucho amor. Pero el Señor fue poniendo ese amor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El Señor iba poniendo ese amor y el niño fue dejando esa actitud y ya cuando la iglesia contento, pero al principio el niño no estaba contento, no le hacía gracia, me llegó a decir que él se iba a quedar y yo, vámonos, y se iba conmigo y eso cambió. Eso cambió. O sea, los niños no nos vamos a sujetar a ellos. Ellos se tienen que sujetar a nosotros. Otra experiencia con las festividades paganas que se celebran en los colegios. Pues mi otra experiencia con las festividades paganas que se celebran en los colegios es que cada vez, cuando yo fui comprendiendo más, en principio que yo me convertí en mis primeros años, yo no tenía este entendimiento. Venía el Halloween, su traje de Halloween, cuando yo no tenía este entendimiento en el primer año. Venía el carnaval, su traje de carnaval. Venía tal fiesta de qué sé yo qué, su traje de tal fiesta qué sé yo qué, porque en este país se celebran muchísimas fiestas paganas. Igual que en todos los países se celebran fiestas paganas, pero aquí como que hay una fiesta como que se celebran más que en otros, eso me he dado yo cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que cuando ya el Señor me fue dando el entendimiento, cuando viene una fiesta pagana, viene Halloween, yo tengo que ir a hablar con el profesor, decirle, mira, yo no disfrazo a mis hijos, ya yo soy cristiana, yo soy evangélica, yo ya no compro disfraces para mis hijos. Pero que es una fiesta del colegio y que los niños lo que hacen es jugar. No, pero es que ya yo no disfrazo a mis hijos y no lo disfrazo. Carnaval, lo mismo. Mira que los niños por la tarde como solo van a hacer la fiesta de disfraz y solo van a jugar con el disfraz, pues yo no voy a traer a la niña para el carnaval. Se lo voy a decir a la jefa de estudio, se lo dicen a la jefa de estudio y ya está. Pero no le compro, no caigo en esa trampa. Carnaval, Halloween y otras festividades. Por ejemplo, aquí hay una fiesta que es del patrón de Madrid, no me recuerdo cómo se llama eso, si es el día de San Isidro, el patrón de Madrid es un ídolo, es un demonio. Tampoco, ya no le compro ese traje que le compraba, ya esas festividades paganas de los colegios se acabaron, se terminaron, gracias a Dios. Pero en mi primer año sí, yo la seguía comprando y hasta en el segundo, quizá en el primer año ya no compré más Halloween, dentro del primer año todavía yo compré Halloween. Dentro del primer año, pero cuando ya el Señor me fue dando el entendimiento, ni Halloween, ni carnaval, ni el día de San Isidro, nada de esa festividad de pagana. Voy y hablo con el profesor o se lo envío en la agenda y les digo, no, yo ya no disfrazo a mis hijos. Entonces, todas estas cosas, les cuento mis experiencias, todas esas cosas uno las tiene ya que tratar con los niños. Nosotros nos convertimos. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Hablemos de los niños. Nosotros tenemos que educar a los niños en el camino del Señor. Tenemos que instruirlos. Los niños son una esponja. Los niños, el maligno lo quiere destruir desde pequeño. Ya veis, por ejemplo, la vida del padre de mis hijos es una vida atada, es una vida mala, atada a juegos, videoconsolas y muchas cosas más que ahora no voy a exponer porque voy a dar un testimonio acerca de lo que me tocó vivir con el padre de mis hijos, pero eso más adelante, no ahora. Entonces,
Él fue atado desde niño. El Señor me lo mostró y todo, me lo reveló, que desde niño entraron los demonios en él, en ese cuerpo. Entonces ya veis la importancia de educar a nuestros niños, de obedecer, de no dejarnos sujetar a los niños. Los niños no hacen no hacen lo que quieren. A los niños se les habla, se les educa, no se les maltrata. No hace falta llegar a las manotas de maltrato. Si hay que darle 2 chanclas, se le da, pero con cuidado, con delicadeza. No que sea maltrato, no que sea abuso, y educarlo siempre con la vara, que es la palabra, hablarle, meterlo en todo, no dejarlo fuera de las cosas. ¿Qué tú crees, hijo? Estoy haciendo esto para el Señor, ¿qué te parece? Ay, pues me parece bonito. Yo meto mucho a mis hijos. ¿Qué te parece esto de parte del Señor? ¿Qué te parece? Sí, mamá, me gusta. Ay, yo creo que al Señor le va a gustar esta. Meterlo. ¿Qué te parece este vestido? ¿Tú crees que a Dios le agradará? Ay, mamá, ya esa falda no es de Dios, esa falda ya te queda muy corta. Ay, mamá, esa falda ya te queda muy ajustada, eso no es de Dios. Mamá, ¿y tú estás viendo esto? Hay que mezclarlo, hay que meterlo, porque es lo que hacen los demonios, Señor los reprenda, que meten a los niños en lo de ellos, le dan esto, le dan aquello, le dan tantas cosas malas. Entonces nosotros en lo de Dios, me convertí, aquí estoy, y los hijos, no, me convertí, mis hijos también se convierten al Señor. ¿Cómo se convierten? Con la educación, con la crianza cristiana que yo le doy a mis hijos a partir de ese momento que yo tomo esta decisión, y lo voy apartando de tantas cosas malas. Claro está, siempre con la ayuda del Señor, siempre encomendando al Señor, siempre pidiéndole al Señor, siempre que sea el Señor tratando con sus vidas, siempre que sea el Señor por encima de todo, que siempre sea el Señor guiándonos, ayudándonos en esas áreas. Ya ves que en mi experiencia yo le he contado cómo el Señor mismo fue tratando con los niños, pero el Señor vio en mí una preocupación. Señor, estos juegos, el Señor vio en mí una preocupación. Señor, esta ropa, Señor, esos parques, el Señor vio en mí un interés. Pero si el Señor no ve en mí un interés, si el Señor ve que a mí me da igual todo, entonces el Señor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Pues a ella le da igual todo. Pero el Señor ve en mí, Señor, con la tele, Dios mío, ¿qué hago? Ya esto no es de los niños. Y el Señor se encargó de quitársela por completo de su corazón. Se apartaron de eso. Y de todo así. Es un proceso, es una educación, pero se puede lograr, se puede. Y si después ellos cogen otro camino, lo cogerán por su propia voluntad, pero no porque tú no los enseñaste, no porque tú no le diste el ejemplo de buscar de Dios, que primeramente, de buscar del reino de Dios su justicia, y que de todas las demás cosas nos serán por añadidura. Todo eso yo se lo enseño a mis hijos. Todo esto yo se lo enseño. Mamá, ¿cuándo vamos a tener esto? Cuando Dios nos lo supla. Mamá, ¿cuándo vamos a tener aquello? Cuando Dios nos lo dé. Mamá, ¿cuándo vamos a ir a tal lugar? Cuando Dios nos lo permita. Yo en todo, ya viste, mira, Dios nos ha dado esto. Mira, Dios nos ha dado aquello. Dios nos ha permitido ir a aquel lugar, sea todo el Señor, Dios te bendiga. Les enseño a orar, les enseño a bendecir los alimentos, mezclarlos en todo, no tenerlos aparte de todo. Ellos son muy importantes, ellos son una esponja, ellos son el futuro. Ellos son el futuro de mañana. Por eso el diablo, el Señor lo reprenda, desde pequeño le va metiendo tantas cosas malas para que en el futuro que sean destructores, se destruyan ellos mismos y destruyan a otros. Bueno, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Hablemos de los niños. Hasta aquí ha sido en este día. Este estudio, esta enseñanza, hablando de los niños, hablando de nuestros niños, cómo debemos de educarlo en el Señor, cómo debemos de criarlo, amonestarles. Hasta aquí, de parte del Señor, que sea Dios bendiciendo tu vida con estos estudios, que sea Dios hablando a tu espíritu, a tu corazón y a la vida de tus niños, que sea Dios bendiciéndolo, que sea Dios instruyéndolo también en el camino y ayudándote y dándote la fuerza y la capacidad para que tú eduques a tus hijos en el camino del Señor, para que tus hijos les sirvan al Señor. Si quiere compartir con otras personas, comparta. Si quiere darle like para que YouTube extienda los estudios, dele like. Y todo hágalo para la gloria del Señor, siempre como lo hace la mujer que soy aquí, la servidora, la sierva del Señor, todo para la obra de Dios, para la gloria de Dios. Será hasta la próxima, cuando el Señor nos permita volver con un estudio, lo que Él disponga en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Dios bendiga a todos.